Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Roberto Lejos Podcast. Hoy entre, podcasteros, entre comunicadores, como yo todavía no sé qué soy, político de nacimiento. Un híbrido. Un híbrido todavía, en una especie de reinvento. ¿Verdad? Nuestro invitado el día de hoy, pues qué puedo decir yo de él, es un analista y asesor político, ha sido periodista, desde reportero hasta periodista. Bueno, es novelista también ahora, escribió una novela política. Cuando hablo de periodismo a nivel mundial, ¿verdad? A nivel internacional. Y ha estudiado en España, en Italia, televisión, de todo un poco, de todo un poquito, pero con mucha experiencia al mismo tiempo. Catedrático universitario en la misma materia. Y aquí ha trabajado con distintos medios. El periódico, estuvo ahí al frente, el periódico. En Soy 502, en Emisoras Unidas, en fin. Si algo hay esa experiencia, a pesar de la edad, dirían mis amigos boomers, ¿verdad? 28 añitos, en unas semanas 29. Apenas, en una semana 29 años, ¿verdad? Como les he mencionado en otras oportunidades, Transdoc, la Feria Virtual de Empleo Permanente en Guatemala. Y es que está desde 1998, como ya les he contado, creando puentes entre las empresas reclutadoras y todas aquellas personas que quieren un mejor empleo. Pero algo que me gusta mucho de Transdoc es que el 100% de las plazas que se publican en la plataforma son reales. Usted puede aplicar, además sin costo alguno. Nadie le puede cobrar por ese servicio. ¿Sabe qué? Las oportunidades no llegan solas. Busque Transdoc, anímese, éntrele. ¿Verdad? Juan Diego Godoy. Ya aclaramos en un programita que no es nada de Quique Godoy, pero decimos el tío Quique, ¿verdad? Le decimos tío Quique porque el Net Center fue el que activó esa conversación. Entonces ahí con Quique dijimos, bueno, mejor sigamos de la onda. Yo te digo tío, vos me decís sobrino y todos tranquilos, pero no hay relación ahí sanguínea, no hay, solo el mismo apellido. El mismo apellido y ahora dedicados a lo mismo. Dedicados a lo mismo. Y a la información. Colegas en todo ese rollo, eso es cierto. Muy bien, Diego, pues la verdad que ha pegado mucho dos temas, pero hablemos primero del que, pues, que recibimos todos ya, estamos empezando a recibir el informe Godoy, me gusta el nombre, todos los días. ¿De qué se trata? Bueno, primero gracias por aceptar la tacita de café, además me encanta entre cafeteros, no cafetaleros, o sea, no, es diferente ser cafetalero. No somos los clientes. Nosotros somos clientes, somos cafeteros, ¿verdad? Salud por el buen café. No se vale que no nos acompañe con la tacita de café y mucho menos que no se quede hasta el final. Si no se ha suscrito, si no le ha contado a sus amigos, si no ha puesto su dedo ahí en la campanita para que le avisen, de verdad no se vale. Estamos haciendo un bonito intento, la estamos pasando bien, no me quejo, y con invitados de lujo, invitadas e invitados de lujo como hoy. De verdad, gracias. Ahí estamos. Por el café. Gracias por la invitación. Y sí, el informe Godoy es el primer proyecto informativo en versión específicamente sonora que vino a Guatemala. Lo comencé a trabajar cuando vivía en España, cuando estudiaba mi maestría allá y trabajaba para el periódico El País. ¿Por qué? Porque mi familia me empezó a decir, bueno, ¿y ahora que te vas? Vos siempre nos contabas las noticias en la casa y ahora ¿quién nos va a contar? Entonces dije, bueno, ¿saben que hagamos un grupo de WhatsApp? Y yo les sigo contando las noticias. Y al principio se las mandaba como un videíto. Bueno, les mandaba links al principio, después evolucionamos un video. Y después les dije, ¿saben qué? Mejor les voy a mandar como que una nota de voz. Y el grupo empezó a crecer y de familia pasó a amigos y que el tío invitó a no sé quién. Y cuando sentí, pues ya era un proyecto donde hacía difusión de información con noticias que yo filtraba y que yo curaba y que yo redactaba. La ventaja que tenía en Madrid era que yo estaba 12 horas antes. Entonces yo lo hacía al mediodía, tranquilito, ahí con mi tacita de café y no había ningún problema. Cuando regreso a Guatemala y por supuesto seguí el programa, me topé con la realidad del horario y dije, o lo grabo en la noche o lo grabo en la madrugada. Sí. Así que va a tocar, pero ahí seguimos y eso fue, así empieza el informe.
y poco a poco hemos ido creciendo y 3 añitos después ya tenemos 10,000 oyentes mensuales. Estamos en WhatsApp, en Telegram, en todas las aplicaciones de podcast habidas y por haber. Y gracias a Dios tenemos una buena recepción del público que nos confirma que el periodismo no ha muerto, simplemente está evolucionando y que la gente quiere sí o sí conocer las noticias de una manera imparcial y que quiere los hechos. Eso es importante, ¿verdad? Quiere recibirla a diario, que sea imparcial, que sea la realidad, alguien en quien confiar, ¿verdad? Que no está manipulado. Total. ¿Verdad? Es que al final vos das tu nombre y tu apellido y pones tu cara y bueno, y el informe lleva mi apellido, entonces si yo miento, si yo manipulo, si yo digo algo que no es, si yo me confundo, o sea, yo estoy poniéndome en riesgo ahí, estoy poniendo mi credibilidad y mi nombre ahí. Es diferente a, digamos, otros medios que se cobijan, digamos, bajo un nombre grande o bajo el anonimato, que por supuesto no tienen nada que perder si mienten. El editorial, los investigadores de tal periódico, y estamos hablando de periódicos serios, porque ahora Total. también a través de las redes, los influencers, ¿verdad? Los famosos influencers, los tuiteros se llamaba antes en el tema, ahora que ya son, no sé, los X, ¿cómo se llamará? Pero que con caras falsas, nombres falsos, el fake news y todo. Esto viene con una diferencia que yo creo que sería bonito que nos contaras qué pensás de ese tema. La diferencia entre ser un reportero, un periodista y ahora un analista a través de las redes sociales. ¿Qué somos? Incidimos, influimos. ¿Cómo está ese juego? ¿Qué cantidad de formas de comunicarnos hay, verdad? Es interesante ese planteamiento. Mira, bueno, yo he tenido, de hecho estuve en otro podcast en donde me invitaron con una serie de influencers y yo ahí para discutir entre el rol del periodista y el rol del influencer. Ajá. Y yo lo que destacaba es que el influencer tiene permiso de ser un activista. Puede ser un activista y está bien. El periodista lo tiene prohibido. Los periodistas no podemos ser activistas porque es contrario a nuestra naturaleza. Y entonces esa es la principal diferencia. El influencer puede informar, por supuesto, puede entrevistar, puede sacar información, puede posicionar temas. Está bien, no tenemos el monopolio de la agenda ni de la opinión pública. Pero nosotros sí tenemos esa responsabilidad de que, en valía nuestra credibilidad, nosotros no podemos ser activistas. Y eso, de cierta manera, hace que el periodismo siga recobrando algunos espacios que quizás había perdido y que no muera, que es que siempre se necesitará una persona que informe de manera imparcial. Ya cada quien tiene sus opiniones, cada quien forma su criterio después de procesar la información, pero la información pura y dura siempre necesita que sea dada por una persona que esté dispuesta a jugarse su nombre y su credibilidad para informar de manera veraz. Y entonces esa es la gran diferencia que existe entre influencers y periodistas. No hay que hacernos tantas bolas. Está bien que los influencers vayan a conferencias de prensa si quieren, me parece excelente, siempre y cuando se identifiquen con su nombre y con su apellido, siempre y cuando den la cara y siempre y cuando pues, no digan que son periodistas porque no lo son, así como yo no digo que soy activista porque no lo soy, tampoco estoy mintiendo. Perdemos objetividad, neutralidad si nos volvemos activistas. Totalmente. Y a ver, hay varios activistas que están disfrazados de periodismo y se venden como periodismo. Y eso está fatal, y eso hay que denunciarlo, y eso hay que decirlo. Pero habemos algunos periodistas todavía que somos periodistas, que no somos activistas, que por supuesto tenemos nuestras ideas políticas y nuestras opiniones, pero que cuando las difundimos por aparte. En el informe, por ejemplo, de lunes a viernes recibís en 10 minutos las noticias. Lo más importante, las noticias resumidas y explicadas, separándonos un poco de ese lenguaje técnico que a veces la gente no entiende, sobre todo cuando son noticias judiciales, temas de tribunales. Pero los viernes yo mando un análisis de coyuntura. El análisis de coyuntura es un poco de mi opinión, pero es también repasar los hechos y repasar la semana. Y ese análisis dice, análisis de coyuntura en grande, el fondo es azul, completamente distinto al fondo amarillo de Informe Godoy, está plenamente identificado. Y hay gente que ni le gusta el análisis y que no lo escucha, porque solo quiere escuchar los hechos, le cae mal como analizo, perfecto. Y hay gente que a lo mejor solo le gusta el análisis y hay gente que le gusta los dos. Pero hay que hacer esa diferenciación entre qué son hechos, qué son opiniones, qué son análisis. Y el tema también, digamos, en mi caso, que lo que tengo es un invitado o una invitada, cuando el invitado les cae mal, el ataque contra uno, ¿para qué invitó a ese? ¿Verdad? Entonces, eso sí,
ahí me ha costado aprenderlo y de tratar de explicar a la gente, bien, muchachos, yo tengo que invitar a todo el mundo, piense como piense, es la persona que esté generando noticia, la persona que esté generando opinión, que esté influyendo, incidiendo, es la que esperemos que esté aquí, ¿verdad? A ver si no te cae por invitarme. No, aquí esperamos que suban tus suscriptores y que ya tengamos más gente, de eso se trata. Buenísimo. De apoyarnos a los que hacemos las cosas decentemente y lo queremos hacer, pero además aprovechando un poco tanta experiencia a tan poca edad, ¿verdad? Pero eso se vale. Un saludo aquí, digamos, el otro tema es los tuiteros, les sigo llamando yo, aunque la aplicación ahora sea X, que lo que ponen es caras de personajes inexistentes para aprovecharte, mentarte la madre, decirte de todo, ¿verdad? Sí, no, eso no se vale, eso es... Un saludo a Darth Vader, que no, sí, ese es de mis mayores seguidores, ¿verdad? Imagínate, sí. Eso es cobardía, eso es mediocridad. Y lastimosamente, o sea, las redes sociales han dado un micrófono a varias personas que antes no lo hubieran tenido, pero lastimosamente también han dado un escudo de anonimato a varias personas que en la cara no te dicen nada y que luego te encontrás con ellas y por supuesto que como no tienen el escudo de anonimato no te dicen ni pío, pero por redes son capaces de insultarte a vos, a tu familia, de desprestigiar tu trabajo, de inventarse chismes. Todos hemos sido ataques de esta gente, víctimas de esta gente, y a mí me han duplicado perfiles y han sacado información y no es mía. Bueno, a ver, el ejemplo que te ponía, que decían que Kike y yo estábamos emparentados, al final creo que ni para él es insulto, ni para mí tampoco. Pero, por ejemplo, eso es falso, ¿no? Para decir Kike le sopla todas las mañanas. Pero si soy el sobrino ficticio favorito, eso sí te lo tengo que aceptar. Sí, ¿verdad? No, es impresionante. Imagínate los que hemos hecho política, constituyente, 3 veces diputado, presidente del Congreso, sí. 2 intentos de ser candidato a la presidencia, 1000 errores, por supuesto, en el área política. Bueno, a mí me sobra. Que no me vas a contar, por supuesto. supuesto. No te devuelvo lo que se robó. ¿Qué me robé? Usted que no hizo nada por su pueblo, si usted no había ni nacido cuando fui presidente del Congreso. Y en fin, antes te cuento que me ponía a discutir. Ayer yo estuve un poquito ahí medio poniéndole salsa a los tacos. Ajá, pero hay que tratar de no hacerlo. Pero mira, Juan Diego, algo importante, y digamos que aparte de que me gusta el tema del informe Godoy, de recibir la noticia a diario, imparcial, nos ahorra un montón, ¿verdad? El resumen de todo tipo y que de verdad se los aconsejamos. Hay un tema que ya venía desde hace, digamos que 9 meses, pero que en esta oportunidad hizo más bulla que otras veces. Y es el trabajo que estás haciendo con Diestra, con esta empresa Diestra, que es un tema diferente, porque no es una encuesta como la que hace nuestro amigo de Steve Gallup y otras encuestas, sino aquí estamos hablando de la percepción de la gente, ¿verdad? Así es. Y cómo la gente está percibiendo la situación. Contanos un poco de qué se trata el trabajo. Excelente. ¿Verdad? Y después vamos a hablar de los resultados de este último. Está bien, me parece. A ver, Diestra es una consultora que se dedica a 3 áreas: comunicación, estrategia e inteligencia política. Yo manejo el departamento de inteligencia política. ¿Qué hacemos ahí? Nosotros hacemos hacemos análisis todas las semanas de la coyuntura política del país, del tema económico del país también, de la influencia de Estados Unidos en Guatemala y de la influencia de la región de Centroamérica. Todas las semanas publicamos esos análisis a nuestros clientes y también trabajamos cierta información específica que se solicita. Pero a raíz del gobierno de Arévalo se nos ocurrió que una de las grandes desventajas que tiene Guatemala es que no hay información fidedigna que pueda medir cómo va el gobierno de turno, cómo es percibido por líderes de opinión y que contrasta, por ejemplo, con democracias un poquito más fuertes y más robustas como Estados Unidos, que están midiendo prácticamente todos los días con sitios especializados en medición la aprobación presidencial, el rumbo del gobierno, la aprobación vicepresidencial, ciertos temas quizás un poco polémicos, y entonces la gente puede acceder a esta información. Entonces dijimos, hagamos lo mismo. Es un gran esfuerzo el que implica, sí, pero nosotros tenemos que empezar a producir esa información. El diagnóstico de percepciones es el producto de esta idea. ¿Y qué es el diagnóstico de percepciones? Nosotros entrevistamos cada 3 meses a alrededor entre 50 y 60 líderes de opinión de todo el país,
de todas las ideologías, de académicos, periodistas, consultores, representantes del sector privado, líderes indígenas, a todos que tienen, digamos, son líderes que tienen cierto nicho, cierta influencia, y queremos conocer qué piensan ellos de cómo va el gobierno, del presidente, la vicepresidenta y de ciertas figuras e instituciones gubernamentales. ¿Por qué? ¿Por qué sirve esta información? Esta información le sirve al propio gobierno para que pues, tengan más o menos un autoexamen de hacia dónde va el tema, y a los ciudadanos para que sepan también cómo los líderes de opinión, que suelen ir siempre un paso adelante, por eso son líderes, están viendo y percibiendo el país y este gobierno. Y bueno, eso nos ha servido, pues les ha servido gratamente al gobierno de turno y también a la oposición, a los bisagras, a todos, para poder tener esta información. Al final la información es poder, ¿o no? Sí. Pues nosotros estamos produciendo esa información. Un resumen de qué piensan todos los analistas y todo, ¿verdad? Claro, claro. Y digamos, esta es la tercera edición del diagnóstico. La primera sale en abril, para cumplirse los 100 días. La siguiente sale en julio, cuando se cumple la primera parte, digamos, los primeros meses del Congreso. Y la siguiente sale ahora en octubre, cuando ya son 9 meses de gobierno, cuando ya podrían nacer el primer bebé de este gobierno. Y la siguiente pues será en enero y así nos iremos. Y cada diagnóstico ha arrojado temas bastante interesantes que podríamos discutir aquí con todo gusto. ¿Verdad? Ese diagnóstico de percepciones. Me encanta que ahora dice la evaluación del gobierno, más ayuda el que no estorba. Híjole, ese título lo puse yo, pero es cierto. A ver. Es cierto, a ver, lo que detectamos en este tercer diagnóstico de percepciones es una percepción de que el actual gobierno carece de liderazgo y carece de toma de decisiones rápidas y pragmáticas para afrontar las crisis que recibe. Crisis que son heredadas, por supuesto, pero también crisis que han nacido en este gobierno. Ambas crisis tienen que enfrentarse, ¿ah? Al final, las crisis afectan a todo el país y el gobierno gobierna para todo el país. Entonces, por eso nace ese título. Al fin y al cabo, también sale de la postura del gobierno de crear mesas técnicas, mesas de diálogo para abordar cualquier crisis y retrasar el pragmatismo para enfrentarlas frontalmente, ¿verdad? Y velozmente, digamos que se puede subir. En el aeropuerto, ¿qué hacemos? Sí. Mesa técnica. Okay, autopista, ¿qué hacemos? Mesa técnica, pensemos. Sí. Hay que ser un poquito más pragmáticos y es una de las grandes críticas que se le hacen al gobierno de turno. Bueno, coincide con lo que pasó ahorita en el Atlántico, ¿verdad? Es decir, después de ver lo que pasó en la carretera Palinques-Quinto, lo que estaba en otro lado, pues un par de empresas dijeron, mire, hágase a un lado, la vamos a arreglar nosotros porque de verdad nos afecta un montón. Claro, ¿verdad? Sí, el sector privado saliendo ahí a flote, sí. Que al final pues tener los datos de Cámara de Comercio, de Cámara del Agro, de las pérdidas millonarias que surgen con una carretera bloqueada, ¿no? Total. Quiero recordarles una vez más Anestil Gotas. Nada mejor para el dolor de oídos y el dolor de muelas, la mejor anestesia. Lo encuentra en sus farmacias preferidas. No se vale que seamos irresponsables. Hay que hacer el amor con tranquilidad, pero sobre todo con responsabilidad. Masculán, un preservativo de marca alemana. Pruébalo. Lo encuentra en tiendas de conveniencia y en sus farmacias. Empieza con hablar del rumbo del país. ¿Hacia dónde cree la gente que vamos según este diagnóstico de percepciones? Lo interesante es que te diría que nos fuéramos tal vez a la diapositiva en donde tenés las comparaciones de los 3 rumbos de país iniciales. Al principio tenías una franja amarilla que es la gente que piensa que aún es muy pronto para responder. Esa franja amarilla era la más grande. ¿Por qué? Porque, a ver, con 100 días... Es cierto que la gente todavía le estaba dando el beneficio de la duda al gobierno, un gobierno que entra diciendo vamos a limpiar la casa, vamos a ordenar todo, ténganos paciencia. Ok, los primeros 100 días tenés las franjas de siempre, los que siempre van a estar en desacuerdo, los que siempre van a estar apoyando, pero una gran franja de gente que todavía le da el beneficio de la duda. Para julio, digamos, para los primeros 6 meses, es interesante cómo esa franja amarilla comienza a cortarse, cómo la gente ya no... Ese beneficio de la duda comienza a ser más estrecho y comenzás a tener más detractores. ¿Qué pasa en esos 6 meses de gobierno?
tenemos un Congreso completamente bisagrista que ya comienza a plantear una agenda en donde el oficialismo no pareciera estar incluido. Ya tenés crisis más vivas como las crisis de infraestructura, tenés la crisis portuaria, la crisis de autopistas, la crisis de red vial y tenés la crisis del aeropuerto. O sea, ya están surgiendo todos esos efectos. Muy duro, de 52 al 22%. Totalmente, Sí. y tenés ya ministros destituidos, sobre todo a los ministros que no eran tan afines a semillas, sino que eran de un perfil más técnico, son los primeros que comienzan a ser destituidos. Entonces se entiende ese cambio. Y luego, ahora a los 9 meses de gobierno, la franja amarilla todavía decrece un poco más, crece la franja de aprobados, digamos, de aprobación del gobierno por diferentes estrategias, sobre todo en comunicación, que se llevan a cabo, y mantenés una franja negativa bastante fuerte. Entonces es interesante ver cómo va fluctuando, pero todo esto hay que analizarlo con la coyuntura de ese momento. ¿Ah? A mí me encanta esa de no, pero podría estar peor. Eso Sí. es muy chapín, ¿verdad? Sí. Muy, Bueno, muy, tuvimos que sí. incluir esas respuestas porque antes, si te das cuenta, era sí, no, y aún es muy temprano para deducirlo. Ajá. Y luego incluimos un sí tibio y un no tibio, que es lo que nosotros le llamamos. El no tibio era porque no queríamos que la gente se colara, digamos, aún es muy temprano para decidirlo, queríamos que sí fijaran alguna postura, igual que con el sí tibio, porque el sí estamos bien, pero podríamos estar mejor. Claro. Entonces, O no estamos bien, pero podríamos estar peor. pero O sea, nos podemos estar peor, entonces ahí es donde los lo tenés. importante es esto, que ha bajado la María, que sigue bajando a pesar de que medio se recompuso la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero aún así perdió un par de puntitos más el beneficio de la duda. La gente va perdiendo la paciencia. Claro. También, ojo, se lo comentaba otro colega, es un gobierno que entró con una cantidad de esperanzas acrecentadas de una manera que yo consideraba en ese momento que era irreal, y lo dije en su momento. Se está entrando como un milagro, como una primavera, que son 4 años, lo discutíamos afuera de micrófonos, es muy poco tiempo, y además, si es un gobierno que va a limpiar la casa, pues que limpiar la casa no solo es una escoba, es todo un equipo y una maquinaria, prácticamente es demoler la casa y construirla otra vez. Entonces, a ver, todos los ofrecimientos que se habían hecho de los primeros 100 días del primer año no se han cumplido porque eran imposibles de cumplir. Pero el votante tiene toda la razón de recriminar porque, digamos, es el cliente insatisfecho. Se lo prometieron en una cantidad de tiempo y no se lo cumplieron. ¿Por qué Sí, se lo prometieron? la gente no está pensando en no, pobrecitos, no tenían experiencia, encontraron la cosa peor de como se esperaba, la corrupción es peor de lo que nos habíamos imaginado, el equipo es muy pequeño y no encuentran en otro lado porque hay mucha desconfianza en cualquiera que estuvo en el pasado o cualquier nuevo que no sabemos de dónde viene. Eso no lo entiende la gente. Si no les estuviéramos pagando los salarios con nuestros impuestos, habría más beneficio de la duda. Pero como igual se les está pagando, Que contesten, ¿no? se va a exigir. Bueno, hay una parte de crisis nacionales, Sí. ¿verdad? En donde está fuertísimo infraestructura, puertos y aeropuertos. 35, la crisis de infraestructura es percibida, es mayormente percibida con un 35% superior a la siguiente crisis, que es, digamos, la relación con el Ministerio Público. Sí. La infraestructura es la madre de las crisis ahora, pero si nos vamos a julio, por ejemplo, la infraestructura seguía con el primer puesto, pero hay ciertas crisis que han desaparecido entre julio y octubre. Nuevamente, o sea, cabe aclarar, no es que ya no sean crisis, sino que ya no son percibidas como el top 10 de las crisis nacionales. Y te pongo 2 ejemplos. Comunicación desaparece. Ajá. ¿Qué pasa? El cambio de Haroldo a Santiago Palomo en la dirección de comunicación social y un giro completamente de 360 en el manejo de la comunicación a nivel presidencial y a nivel gubernamental, incluso a nivel de la oficina de la comunicación. Comenzás a ver portavoces de gobierno, ya no solo es el presidente el portavoz. Me parece una decisión inteligente. Y luego ves otra crisis que está muy palpable en julio, que es la violencia, la inseguridad. No es que no se perciba, no es que no haya una crisis en torno a ese tema, pero ya no se percibe como una de las más importantes. Ha perdido fuerza, ha dejado de ser mencionada por los líderes de opinión. Y eso también es algo que llama la atención.
habría que revisar el trabajo del ministro Francisco Jiménez, por ejemplo, de Gobernación, y ver, digamos, qué éxitos ha tenido en su forma de comunicar para que esta crisis haya descendido en la percepción de los líderes. Yo creo que ahí le fue mal a quien está interpelando al ministro en el Congreso. Totalmente. Lejos de desgastar la figura, se la han fortalecido con las respuestas que da. Y con la falta de quórum. La falta de quórum, no llega, no hay respaldo Total. para la diputada que lo está interpelando. Totalmente. Y eso viene. Eso ha provocado... Me llama la atención el tema de doña Consuelo. No he tenido un programa donde no la mencione y no tengo gusto de conocerla, ¿verdad? Te toca mencionarla, está bien. Ese pleito gobierno-ministerio público también bajó un montón. O sea, ya no está como un tema... Sigue siendo el segundo, ¿verdad? Pero muy lejos del tema de la infraestructura. Ya cansó. Es que yo creo que la población ya entendió, todos los líderes de opinión, que son los que perciben esto, ya entendió que no hay nada que se pueda hacer hasta 2026. Entonces, ese tira de afloja ya cansó. Los primeros meses ese tira de afloja no cansaba, sino que gustaba, porque acuérdate que también el gobierno entra con la promesa de volar cabezas en los primeros días. Hace la marcha esta para presentar la reforma al MP en el Congreso, y entonces digamos que era un pan y circo entretenido. Ahorita ese pan y circo ya cansó. Sí. Se sigue viendo como una crisis porque el gobierno, digamos, se sigue excusando en esa persecución para no tomar ciertas decisiones o no afrontar ciertas situaciones, pero el tema como tal ya cansó. Sí. Y aparecen los temas de siempre, ¿verdad? La baja ejecución presupuestaria, sí. El Congreso, la ingobernabilidad del Congreso que va a estar ahí siempre, no lo alto que ha estado otras veces, ha bajado bastante ese tema, y por supuesto todo el tema de administración de justicia, que ese va a ser tema para ratos, ¿verdad? Total. También cuando hicimos este diagnóstico estaba muy fresca la elección de Cortes, acababa de ser. Entonces también por eso nosotros percibimos que esa crisis específicamente del tema del sector justicia se coló, digamos, en el top 5, porque estaba muy fresco este tema. Pero sí, ejecución presupuestaria ha sido una narrativa que la oposición ha utilizado muy bien para desgastar al oficialismo, y la ingobernabilidad con el Congreso, si bien en julio, por ejemplo, y en abril incluso era más fuerte, ahora ha decrecido porque los líderes perciben mayor, digamos, una maquinaria más aceitada en el Congreso debido a que el bisagrismo ha tomado la relevancia que está tomando ahora. Y que, digamos, es un bisagrismo que ha sabido navegar muy bien entre esas aguas hiperfragmentadas. Hay que aceptarlo, que los bisagras se han sabido mover, han apoyado. La reelección de Neri la reelección de Neri fue... Bueno, ¿qué te voy a decir yo si aquí estoy hablando con el experto en el Congreso? Y temas Congreso, no, eso es apasionante, de verdad, y vamos a profundizar un poquito más adelante el tema diputados, Congreso, que pocas veces lo miden. A mí eso me gusta de esto, porque yo sí creo que hay que medir a los congresistas y medirlos totalmente bien, porque no ganamos los que queríamos que el Congreso se eligiera a mitad del periodo, para que sepamos realmente por quién estamos votando. Entonces, medirlos y hablar de ellos en este tipo de análisis es sumamente importante para la población. Sí, pero sí. digamos, vámonos un poquito personajes por personajes. A ver. ¿Qué dijo la gente de Arévalo, que es el primero? A ver, Arévalo, si te das cuenta en el diagnóstico, lo que más me interesa a mí, más que sus apoyos fuertes y sus detractores fuertes, a mí me interesa ese 58% que lo califica como regular. Y aquí te voy a decir cuál es mi teoría detrás de ese regular. Todavía no me animo a calificarlo bien ni mal, sino que es un 58% bien asentado. Te voy a decir por qué. Ese 58% no lo ve como una amenaza, digamos, como una figura, no sé, autoritaria, que podría afectarles en el plano económico, sobre todo, que podría socavar la democracia del país, o que podría debilitar la imagen internacional que se tiene. No lo ven como una amenaza así, y tampoco lo ven como una persona con un liderazgo fuerte y con una agenda que está dispuesto a pelear todas las batallas que tenga que pelear para imponerla. Entonces, como le ven como una persona honesta, transparente, pero que no es ningún problema, lo califican de regular. Pues no me atrevo a calificarlo mal porque sigue siendo un tipo honesto. Ni calificarlo bien porque tampoco es un tipo
que se muestre tan capaz. Entonces se cobijan en el regular. Esto, te diría yo, es una buena noticia para Arévalo, que estaba perdiendo apoyos, pero también la calificación regular es una mala noticia para cualquier proyecto de continuidad que podría tener el mismo Arévalo o Semilla. Sí, es cuando decía queda y estaba guapo. Por ejemplo. ¿Verdad? Se queda ahí en la media. Total. O sea, se quitó aquella percepción de son de izquierda, ahí viene otro Daniel Ortega, otro Maduro, otro chileno, otro colombiano. Eso se quitó y les da esa cierta seguridad, pero tampoco es el Bukele a su estilo, ejecutando, haciendo todo, se quedó en esa parte. 58%. 58%. Le da paz al sector conservador. Sí. Esa misma paz es la que aflige al sector progresista, sí. Pero, digamos, al sector progresista le da paz que esté él en vez de algún candidato conservador o que se llamara de derecha. Y eso es lo que al mismo tiempo aflige al sector conservador porque, de cierta manera, pues saben de qué pata cojea, ¿no? Pero por eso ese 58% es para mí lo más importante que revela este diagnóstico. ¿Y de doña Karen, la vice? La vicepresidenta es más o menos calcado. Tiene más detractores. Si ves los porcentajes de detractores son mayores a los de Arévalo, y en positivos ella está en un 13%, Arévalo en un 15%, tampoco fluctúa tanto. El tema con la vicepresidenta es que también viene de un San Benito complejo de quitarse, que es el papel que jugó Guillermo Castillo en el gobierno anterior, y entonces a ella, independientemente si está siguiendo la misma línea o no, le han caído los mismos calificativos que se decían de Guillermo: fantasmagórica, no pinta nada, está de adorno. Esos son los grandes detractores que se dicen de la señora vicepresidenta o que se perciben de ella. Ahora, dentro de los calificativos positivos, sí llama la atención que se le ve como una figura académica muy involucrada con los sectores que ella dijo defender desde un principio: el sector científico, las mujeres y los liderazgos indígenas. Y ahí sí se le ha aplaudido la labor que ha tenido, digamos, en esos aspectos. Pero lo decimos en el diagnóstico, prácticamente la figura vicepresidencial se cuelga de la popularidad o de la impopularidad de la figura presidencial. Sí. Digamos que esa sí fue una batalla ganada por Yamatei, ¿verdad? Logró minimizar la figura vicepresidencial en su lío con Willy, con nuestro amigo Willy. Porque en su momento Willy empezó a crecer. Sobre todo si hubiéramos estado midiendo si eso, él se hubiera mantenido en el tema de la renuncia, renunciemos, vámonos los dos, iba para arriba y de repente se quedó. Esa era una jugada política genial, pero algo pasó que lograron acallarlo y amedrentarlo y pasó a ser esta figura fantasmagórica. Claro. Que digamos que también venía un poco del vicepresidente de Jimmy. Lo que pasa es que Roxana fue muy, en tiempos de Otto Pérez, Roxana fue muy, fue muy viva, completamente. Pero después tenés una serie de 3 vicepresidentes que parecieran que no huelen ni hieden, podríamos decir, si tenemos que decirlo en un lenguaje más coloquial. Lenguaje chapín. El lenguaje chapín, sí. Muy bien. Hablemos de mi personaje preferido, por no decir otra cosa. A ver, ¿cuál es? El alcalde metropolitano. Ricardo, ok. Yo lo recuerdo todos los días, igual que muchos, cuando vamos platicando en el carro, con el tráfico, con los hoyos, con todo el motor, cuando nunca encuentro parqueo ni enfrente de mi casa, ¿verdad? Sí, nada personal, pero sí es un personaje, mucha diferencia entre un Álvaro Zú, que tampoco era yo unionista, pero digamos... ¿Qué sale? Sí. ¿Qué siente la gente? A ver, yo creo que para comprender la percepción que se tiene de Ricardo, creo que hay que comprender cómo fue la última elección de la municipalidad. A veces tal vez la gente piensa que ha perdido muchísimos apoyos y que va para abajo, cuando yo lo que creo es que este diagnóstico de la percepción de octubre es congruente con la forma en la que él fue electo, que fue, lo tenemos que decir, es cierto, fue la elección más complicada del país. 61, decíamos antes en el colegio. Ganó raspado, sí. Legítimamente ganó, pero ganó raspado. Y entonces lo que demuestra este diagnóstico ahora es eso mismo, que la gente sigue percibiendo que ganó raspado. ¿Qué tiene que hacer Ricardo? ¿Qué le recomendaría yo a Ricardo? Comerse ese porcentaje amarillo.
ese 25% que todavía le califica de regular, ese 25% que está dispuesto a, digamos, a inclinarse a su favor. Y lo que tiene que hacer la MUNI es atajar las principales crisis que tiene a frente. La crisis del tránsito, que es la primera de ellas. Te diría también la crisis del embellecimiento de la ciudad. Sí. Eso también aporta bastante y a veces se hace de menos, pero una ciudad bonita. Ya se está, digamos, atajando con el tema del cableado, por ejemplo. Ajá. Y la crisis del agua creo yo que también es una crisis también bastante latente. Que tiene un 35% de pésimo, ¿verdad? De pésimo, sí. Ajá. Que viene de, digamos, figuras más empoderadas en la oposición. Yo no te diría aquí solo Roberto González, te diría también Nino Matute. La Nino Matute, que tiene una buena imagen y eso hace que... Sí, totalmente. Y digamos, ella hizo una muy buena campaña, hay que reconocérselo. Entonces, más que si me dijeras, ¿cuál es tu lectura de Ricardo? No está cayendo en popularidad. Simplemente está representando la popularidad que tenía. Se mantiene, digamos. Se mantiene. Sí, totalmente. Es alguien que se mantiene. A diferencia de Arévalo, digamos, sí. Ricardo se mantiene. Arévalo cae un poco, Ricardo se mantiene. Y después vamos a ver a otros alcaldes también que medimos, que también cuentan otra historia. Una historia de risas y otra historia de lágrimas. Sí. Neto Brand, por ejemplo. Neto Brand, nuestro boxeador. El boxeador. Boxeador, peluquero. Va a vender fiambre, chicharrón, en fin. Hasta fumiga moteles, sí, y o sea, sí, ¿no? Es de todo. Con Neto Brand pasa algo interesante. Y es lo que yo le digo a la gente que tenemos que recordar. Es un diagnóstico de percepciones de líderes de opinión. Los líderes de opinión tienen una pésima percepción de Neto Brand. Los líderes de opinión. La masa, no sé si tenga la misma percepción. Aquí me encantaría ver, por ejemplo, si alguna encuestadora, si Gallup, si... logran medir, digamos, la masa, la popularidad en la masa de la percepción de los líderes de opinión. Sí, porque yo creo que tal vez ahí van a haber algunas desavenencias, pero los líderes de opinión lo ven como lo que es en libro de texto, un populista y que tampoco ha presentado resultados tangibles en el municipio, resultados, digamos, que aborden las crisis de raíz. Sí. No maquillajes en su municipio, sino abordar crisis de raíz. Así que así sí, sale evaluado, sí. Neto. Sale muy mal, o sea, estamos hablando 38% pésimo, 33% malo, 27% de regular. Si sumas eso... 2% de bueno y ninguno excelente. 0% de excelente. 0% excelente. Sí, ¿verdad? O sea, es 2% versus todo lo demás. Ahí nos queda un reto interesante, sobre todo por el tema del populismo, lo que pesa el populismo, ¿verdad? Porque sí medir esto con una encuesta de qué piensan los votantes, el ciudadano común y corriente, va a ser interesante. Sería interesante. Lo vamos a poner como un reto ahí. Totalmente. ¿Verdad? Vamos a tratar de invitar a Luis Howell por supuesto, para hablar de todo y tener un debate sobre esos temas. Sí, y hablamos los tres ahí cuando salga el diagnóstico de enero. Ajá. Desde ahorita, Luis, invitado, tacita de café. No se vale que nos diga que no, ¿verdad? Hay buen café, aunque sea por el café. Aunque sea por el café, que es bueno. Tiene que venir porque está bueno. No, es un buen amigo, yo creo que sí, que estará totalmente dispuesto a venir. Un alcalde especial, singular, que Sebastián Siero. Pues Sebastián sale, ¿verdad? Después de que fue candidato a concejal, se tira presidente, se reelige de una forma impresionante, cerquita de la capital, ya está la bola que va a ser candidato a alcalde en la capital, o sea... el guatemalteco ya es excelente para... Guatebolas es, ¿verdad? Para inventarse presidenciales, a veces está diciendo con Eri Ramos también. Sí. A ver, Sebastián Siero es un caso interesante, digamos, ¿cómo gana Sebastián Siero la alcaldía? También con más del 50%, y es un alcalde bastante popular. Bueno, yo soy pinulteco. Muy bien. Entonces es mi alcalde, si lo puedes ver así, no significa que voté por él, pero es el alcalde que me toca, ¿verdad? Estoy en su municipio. Y lo que ha hecho Sebastián Siero es que él ha entregado, él ha hecho obras, y digamos que sus proyectos son muy tangibles ahora, sobre todo en la administración pasada. Quizás era lo que tocaba y quizás era la estrategia política para retener ese caudal fuerte de votos y ganar a otros adeptos. Digamos, mega obras como pasos a desnivel, se ha enfocado en el tema del agua, en el tema de la seguridad, en el tema de los caminos rurales en las aldeas,
digamos, más lejanas en Santa Catarina Pinula, y yo creo que eso se ve retratado aquí, en la evaluación que se percibe de él. Ahora yo te digo, no se puede comparar Santa Catarina Pinula con administrar la capital. Pues sí. Es una comparación injusta, pero por eso los tenemos por separado. ¿Por qué medimos a Neto, a Ricardo y a Sebastián? Los medimos porque concentran en sus 3 municipios la mayor cantidad del PIB, y también geográficamente son municipios, digamos que muy... Influencers, digamos. Muy influenciadores totalmente. Sí. Entonces son municipios claves. Más que Villanueva, que es el número 2 va a ser más número que 2 en Villanueva, habitantes. sí, Villanueva pero, sería, si lo hubiéramos abierto a cuarto, por supuesto que ahí estaría Villanueva. Tuvimos esa discusión por temas de tiempo y equipo, sí. no logramos. Ese alcalde en Villanueva, a diferencia del alcalde anterior, no es no voy a decir popular, lo conocido, no ha hecho la bulla que hacía el anterior. ¿verdad? Sí, bueno, el anterior digamos que tenía más farándula, sí. ¿no? Sabemos por qué, pero este estado más callado. Más discreto, más callado, probablemente con los mismos problemas, pero no... Neto, por supuesto, tiene mucha farándula, Sebastián también. Sí, ¿verdad? También los proyectos de infraestructura para lidiar con el tráfico. También muchos necesitan esa interconexión Mixco, Ciudad de Guatemala, Santa Catarina, y también es interesante que digamos en Ciudad de Guatemala y Santa Catarina pertenecen al mismo partido, entonces también llevan ya 2 periodos así, entonces esa maquinaria y esa forma de trabajo también llama la atención. Lo cual iba totalmente en contra de Álvaro Arzú, que no quería trabajar con los municipios cercanos, ¿verdad? Y ese es un tema que hay que lograr. Aquí tenés la factura, ¿verdad? Ahora, ¿no? Pero ya, como ya no está Álvaro. Mateo, hablemos del Congreso, que es mi pasión. Voy a tratar de no hablar mucho del tema. No, pero digamos, este estudio habla de relevantes e incidentes. Habla de líderes y protagonistas, que son temas distintos en materia de los diputados, trabajadores y eficaces. O sea, divididos en 3, ¿verdad? En 4, ideólogos y con agenda. Exacto. ¿Verdad? Eso... y después ya los ve a todos de uno en uno, pero digamos, relevantes e incidentes. Te voy a contar cómo creamos esas categorías. El relevante e incidente, digamos, es a nivel externo del Congreso. El líder y protagonista es a nivel interno del Congreso. Entonces nosotros lo que quisimos medir ahí es cómo te perciben de fuera del Congreso, o sea, fuera del hemiciclo, en tu trabajo de fiscalizador, en tu trabajo de visitar a tus comunidades, etcétera, cómo se te percibe así y cómo se te percibe ya dentro del hemiciclo, tomando el micrófono, hablando, siendo ponente etcétera. Luego, en trabajador y eficaz, lo medimos también mucho con cómo trabajas en comisiones, cuántas iniciativas has presentado, si la gente, si estos líderes de opinión, que como te digo no son cualquier persona, sino que es gente que está informada, si ellos saben hacia dónde va tu trabajo legislativo. Y en ideólogo y con agenda, lo que nosotros medimos es qué tan fuertes perciben los líderes de opinión que están tus valores y tus principios, y si realmente tenés una agenda legislativa personal en el Congreso. Y por eso vas a ver muchas fluctuaciones en quiénes se dan los primeros lugares en algunas categorías y quiénes en otras. Por ejemplo, hay una correlación bastante interesante entre quienes se perciben como trabajadores y eficaces. Digamos, quienes están en la cima de trabajadores eficaces no necesariamente están en la cima de relevantes incidentes. Ajá. Y entonces, también en la parte ideológica. Bueno, que es mi pasión, el tema Congreso, es la parte que más me gusta de este estudio diagnóstico, porque yo coincido totalmente cuando lo veo. O sea, si yo hubiera estado entre los que opinaban aquí, decía y todo el tema, pues coincido totalmente, porque digamos, tener entre relevantes incidentes, por supuesto, al presidente del Congreso, claro. Y eso que todavía no se había reelecto cuando se hizo el tema, pero sale Alan Rodríguez como de ser, porque indiscutiblemente de que es relevante y es incidente, lo es, ¿verdad? Claro. Como lo es Adim, como lo es Luis, Álvaro es un poquito más abajo, pero digamos que a mí esto sí coincide con lo que hubiera opinado al respecto, y cambia cuando hablamos de líderes y protagonistas. Sí. ¿Verdad? Porque, digamos, ahí ya vuelve a aparecer el presidente del Congreso, pero Luis Aguirre es un poquito más protagonista y se ve un poquito más líder que el presidente del Congreso. A mí me encanta el tema. Sí, ¿verdad? Bueno, coyunturalmente en ese momento. Ahí ya
¿cómo se llama aquel gordo que fue? Alan Rodríguez, ¿verdad? Ya se va más abajo. Ya, ¿verdad? sí, ya cae se va porque, totalmente. digamos, ya no lo ven como líder ni como protagonista. Que coincide ¿verdad? con la oposición estando cada vez más afincada, digamos, en su esquina. ¿Ah? Y una oposición que ya no supera los 30 votos duros. Que coincide también con el bisagrismo creciendo. Entonces eso es interesante también ver cómo esta gráfica refleja el comportamiento a lo interno del Congreso también, ¿no? Entonces Alan pierde ese protagonismo porque se va acercando con su oposición, que se va reduciendo, porque cierta oposición va creciendo al bisagrismo. Lo mismo pasa con Samuel. Samuel también está abajo en esa gráfica. A ver, Samuel, en relevantes. Uy. No es el más bajo, pero ahí está sí en la media, nada más. Ahí. en la media ha caído. Ajá. Cuando antes en febrero le claro, hubieras dado en el enero, primer febrero lugar. le estaba hasta arriba. Totalmente. Lo mismo, sube un poquito más en líderes y protagonistas porque está ahí. Protagónico sí es. No, está interesante esto. ¿Verdad? Trabajadores eficaces. Así es. Aquí estamos hablando de qué? Iniciativas de ley, discursos en el pleno, fiscalización. Trabajo en comisiones, pero sobre todo fiscalización. Y si te das cuenta, tus punteros son los más fiscalizadores, digamos, o quienes presiden ciertas comisiones que tienen bastante relevancia. Julio Héctor, presidiendo la Comisión de Finanzas, claro. que le tocó ver, por ejemplo, ampliación presupuestaria, que le está tocando ver ahora el presupuesto, te sale con una persona trabajadora eficaz. Evelyn y Cristian, que yo te diría que son los reyes fiscalizadores, cada quien en su área, Cristian en nivel municipal, Evelyn enfocándose más en temas del Ministerio de Salud, por ejemplo, te salen como trabajadores eficaces y son los punteros. Sí. Es que Evelyn tiene las dos, es fiscalizadora y está metiendo leyes. Y en la Comisión de Salud está muy activa. Entonces se percibe así, se perciben así. Karina, que no tiene comisión, prácticamente está marginada por su partido, no fiscaliza, pero el papel que hace como secretaria y su programa Puertas Abiertas la tiene a la par de Evelyn. Ahí está, totalmente. ¿no? Ahí has dado la respuesta correcta. Tenía que estar Cristian, tenía que estar Adín, sí, por supuesto. Incluso Sonia, ¿sí? Por el perfil que tiene Sonia, también por lo que representa, pues ella también se ve como la representante de los pueblos indígenas y entonces por eso se le ve como hecha punta y representa, es la única representante, digamos, directa de esta gran parte de la población. Ya tenía los dos papeles, en junta directiva. Y como secretaria. En la comisión, además la están amando los jubilados del Estado. También. Entre otros temas, además del papel que ha hecho como representante. En ese tema de trabajadores eficaces, por ejemplo, Luis Aguirre se va hasta abajo. Total. Se ve como líder, ¿verdad? Incidente y todo. Y en el tema ideológico también me gusta, porque ahí sale Sonia de primero. Está bien claro, su ideología está clara. A ver. Sí, totalmente. Ahí, digamos, tenés a una Sandra Jovel que también aparecía relegada y que no había salido puntera en ninguna de las otras tres. Aquí sí la tenés en los primeros lugares. Claro. Sonia, Sandra, Álvaro Escobar, Samuel, que son, digamos... Ahí Samuel sube. Porque, sí, porque son quienes se han dado a conocer más por tema de defensa de principios. Son quienes quizás tal vez hablan más abiertamente de su tendencia ideológica. Una Sandra Jovel te dice que ella es... muy conservadora, igual que un Alvarito Arzú, y un Samuel Pérez te dice que él es progresista, y Sonia Gutiérrez, por la agenda que lleva, también podría caer en ese espectro. Entonces, por eso ellos, digamos, acaparan la agenda de ideológicos y con agenda, y tenés, digamos, a los más bisagristas, que son los que quedan relegados. Claro. Por ejemplo, tenés a un Neri, que figuraba en todo, que no está aquí, a una Evelyn muy trabajadora, pero que no figura, a un Julio Héctor muy trabajador, pero que tampoco es como que alguien pueda decir, él tiene una agenda específica y es un gran ideólogo, tampoco. Y es que los ideólogos y con agenda también consecuentes, es decir que no son gente que no se ha estado cambiando la forma de pensar. Como te digo, los menos bisagristas, y están ahí calcados. La oposición dura, con Sandra Jovel y Álvaro Arzú, y el oficialismo duro con Sonia y con Samuel. Ya. Sí, pues, porque digamos, yo siempre he dicho de Álvaro Arzú, me cuesta no decirle Alvarito. Yo ya voy afuera y todavía soy Robertío por culpa de mi papá, así que Alvarito, no tiene nada de malo decir Alvarito, ¿verdad? Pero digamos que a mí me cae tan mal la gente que era pro-CICIG y de la noche a la mañana, cuando les descubrieron sus cosas, son anti-CICIG. Pero digamos, en este tema, los unionistas en concreto siempre fueron anti-CICIG, ¿verdad?
Toda la vida fue, no queremos esa gente de afuera, votaron en contra del tratado, del convenio, siempre estuvieron criticando, o sea, no es gente que ha cambiado. Han mantenido el discurso y la actuación. Sí, por eso lo ponen hasta arriba, y sus discursos, sus temas. Eso hay que reconocerles a estos grupos. Total. A ver, ¿qué podemos hablar? Porque los diputados después se fueron de uno en uno. Realmente muy interesante el tema de analizarlos ahí, ¿verdad? Pero actores de poder. Actores de poder. ¿Aparece doña Consuelo aquí? Ya no. A Consuelo la medimos en la segunda edición. Ya. Medimos y también salía, hace de caso que hubieras copiado la gráfica de Neto Brand. Con el Ministerio Público. Pero aquí lo que medimos fueron a 4 actores de poder. Nosotros lo que queríamos analizar era qué percepción hay de los actores internacionales y de los actores nacionales, qué rol juegan en la agenda de este gobierno. Y teníamos una hipótesis que se comprobó. Los actores internacionales son los que más peso tienen en la agenda gubernamental. Contrario a lo que quizás alguien podría decir, y lo que se decía, ¿te acuerdas? En la época de la transición, tras los bloqueos de octubre, que se decía, no, es que los liderazgos indígenas van a tener un peso y una relevancia. Sí. A ver, tienen sus puestos en viceministerios, en ministerios, en secretarías, en gobernaciones, pero no son percibidos como tan potentes como, por ejemplo, Estados Unidos. Claro. Sí, no se vale incluir a la embajada y la comunidad internacional. Naciones Unidas, que representa la comunidad. Naciones Unidas, y ahí esa pregunta era triple, porque eran Naciones Unidas, la OEA y la Unión Europea, que también ha tenido bastante vela en este entierro. Y esos son los 2 actores con los mayores niveles de incidencia: embajada de Estados Unidos y la comunidad internacional. Y los siguientes jugadores son los jugadores nacionales: el sector privado, representado específicamente por CACIF, y los liderazgos indígenas, en donde nosotros pues ahí sí metimos a los que fueron, digamos, protagonistas en los bloqueos de octubre, 48 cantones, Parlamento Xinca, Alcaldía Indígena de Sololá y demás. Sin embargo, ahora salen con poca incidencia. Con poca incidencia. Los 2 CACIF, que es, digamos, un tema que hay que subrayarlo, porque toda la vida tenía la culpa de todo, ¿sí? Que el sector privado, y siempre el sector privado, CACIF. Yo el sector indígena que sale también con poca incidencia. Sí, si los tuvieras que evaluar de 1 a 4, número 1, la embajada estadounidense; número 2, comunidad internacional; número 3, CACIF; y número 4, los liderazgos indígenas, las autoridades ancestrales. Ese es el orden en el que aparece. Pues realmente podríamos aquí hablar de partidos políticos, de la ejecución presupuestaria. Aquí lo interesante realmente es que lo vean. No se vale que lo veamos. Aquí hay 2 cosas que no se valen, ¿verdad? Que no sea tanto de el informe diario, ¿verdad? Eso tiene que estar ahí, ¿verdad? Y esos estudios que salen cada 3 meses, pues sí, realmente es algo totalmente diferente. Ver cómo los líderes de opinión, los intendentes, están o estamos percibiendo la situación. Claro, ¿verdad? claro. ¿Verdad? Bueno, y todos los días ahí las noticias con Juan Diego. Bueno, por supuesto. Godoy. Por supuesto, así es, en 10 minutos. 10 minutos. O sea, lo que se tardarán bañándose y cambiándose, pues ahí se informan. Y nosotros lo que hacemos también en el informe, y eso sí lo quiero recalcar mucho, es que le damos seguimiento a las noticias. Ajá. Entonces yo digo, un viernes, ¿se acuerda que el lunes le conté de no sé qué? Pues ya le tengo más información, ha pasado esto. Y que explicamos la noticia. ¿Se acuerda que César Montes le dio un arresto domiciliario? Por ejemplo, se lo revocaron, pero ya no está, se fue del país. Exactamente. Y volvemos a explicar el contexto, porque cubrimos los temas y lo que queremos es que la gente, que nos dicen después los oyentes de Informe Godoy, que les llamamos los informados, los informados nos dicen que ellos en la sobremesa ya se sienten empoderados para comentar. Y eso para mí es el premio más grande, que un ciudadano que aporta al país con su pago de impuestos, con su trabajo, con todo lo que hace, también está informado y que pueda aportar a la conversación del día a día con su criterio y con sus opiniones, que son totalmente valiosas. Seguro de que lo que está escuchando como noticia es la verdad. Es certero, es imparcial, son los hechos. Hay un chiste, digamos así, mexicano, ¿verdad? Allá le dicen chilangos a los del distrito, sí, que ahora ya no se llama distrito, la Ciudad de México. La CDMX. Pues viene alguien de afuera, no chilango, ¿verdad? Va pasando ahí por el Congreso de la República y hay un chilanguito vendiendo el periódico, ¿verdad? En la prensa. Y entonces dice, ¿cuánto vale?
no sé el precio, pero dice 10 pesos, ¿verdad? Y lo compra. Se va leyéndolo y cuando lo dice, valor del periódico, 5 pesos, ¿verdad? Entonces le regresa a Lega y le dice, me lo vendiste en 10 y aquí dice 5. Y el chilanguito le contesta, ¿y a poco usted cree todo lo que publica la prensa? ¿Ah? Algo así estamos, ¿no? Necesitamos confiabilidad en lo que decimos. Pues aquí no lo digo yo, lo dicen mis invitados. Esa es una gran ventaja. Ajá. Sí, ahí nos queda a nosotros. Juan Diego, ¿cómo nos despedimos? ¿Cómo motivamos? No se vale que no dejemos a la gente motivada a informarse más de política, sobre todo a meterse más a la política, a incidir, a ser protagonista, a ser parte del tema. De eso se trata. De acuerdo, pues no se vale que los ciudadanos no se informen, y ahí está Informe Godoy, y no se vale que el gobierno, que las autoridades y los políticos de turno tampoco se informen, y ahí están los diagnósticos de percepción de diestra. Así que no se vale no estar informado, y aquí hay 2 caminos para informarse. Así que muchas gracias, Roberto, por la invitación. Un honor. Sobre todo, ¿verdad? No, gracias por aceptar la tacita de café. Fueron varias. Fueron como café. 3. Los tengo ahí en incógnita todavía. ¿Qué café tomo que puedo tomar 10 tazas al día? Lo que no se vale es que usted se enoje. Sobre todo la gente de gobierno no tiene que enojarse por esos estudios que son reales, sino que les sirvan, ¿verdad? Así es. Pero si se enojó, una tacita de café todo lo arregla. Los invitamos a una tacita de café porque hay que dialogar, hay que platicar, hay que tomar bastante café. El diálogo y la negociación antes de la confrontación ha sido dilema. Nos vemos, hasta el próximo capítulo. Salud.